Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos, Bueno, pues señoras y claro. señores? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, 12 de octubre del 2022. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de la Universidad Interamericana les agradezco el favor de su sintonía, donde vamos a tratar un tema muy importante, donde nuestros expertos, el doctor Juan Antonio Siller Camacho y el doctor Robert Jackson, nos van a invitar en un viaje completamente gratuito por los paisajes culturales de las misiones jesuitas guaraníes. Y bueno, en este día tan especial, pues especial para quienes nos gusta la historia y recordamos que un 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana anunciaba que había tierra a la vista y entonces llegaron a la isla de Guananí, hoy isla de San Salvador, donde comienza este encuentro entre dos culturas que ha sido denominada de muchos nombres, pero que, bueno, casualmente el día de hoy, miércoles 12 de octubre, vamos a hablar precisamente de estos paisajes culturales. Y sin más, yo le voy a ceder el uso del micrófono a nuestros expertos, el doctor Juan Antonio Siller Camacho y al doctor Robert Jackson, para que nos inviten a viajar de una manera completamente gratuita. Muchas gracias por esta generosidad y nos lleven de la mano hasta esos paisajes culturales de las misiones jesuitas guaraníes. Así es que cedo el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho y al doctor Robert Jackson. Muy bien, Gracias. muchas gracias, muy buenos días. Estamos en estos dos programas, el anterior y el actual, retomando y haciendo una invitación cordial al auditorio a que asistan la próxima semana de alguna manera virtual al tercer Congreso Internacional sobre Misiones Jesuitas Guaraní que organiza la Fundación Tierra Sin Mal y Maraney, y que tendrá lugar en este año, octubre de 2022, en Corrientes, Argentina. He tomado la sesión anterior, una de las ponencias que tuve oportunidad de presentar y que se publicó recientemente por parte de esta organización. Y el día de hoy voy a tomar la segunda conferencia que presenté en este Congreso Internacional, porque tiene que ver con los paisajes culturales que quizás de alguna manera comentamos en alguna de las sesiones a lo largo de este ciclo de las misiones de chiquitos y que podemos retomarlo en esta presentación, la cual va a estar grabada y la pueden consultar de manera mucho más detallada posteriormente. Vamos a tener en la parte final de esta sesión la coordinación del doctor Robert Jackson para comentar, hacer algunos comentarios al respecto, agregar la invitación que hacemos a este congreso de la próxima semana y contestar algunas de las preguntas que el público nos hace en este programa. Bien, vamos a dar inicio. Algunas de las claves generales de esta charla tienen que ver con los entornos naturales y culturales, los emplazamientos sobre todo, las categorías, los dominios de los entornos, como he denominado, y vamos a tocar muy rápidamente los programas arquitectónicos de los cuales hemos venido hablando, lo que considero que podía ser un ensayo de interpretación de una traza espiritual que las misiones tuvieron, pero particularmente hacer énfasis en el paisaje cultural y terminar con algunas imágenes del patrimonio inmaterial que en todas ellas existe, particularmente en las de Chiquitos, Bolivia. En resumen, este es
la presentación que tuvimos oportunidad el año pasado de realizar, en donde nos parecía interesante sobre todo esta parte final de los paisajes denominados culturales y que corresponden a una categoría que la UNESCO tiene, como también los patrimonios inmateriales, sobre la creación de nuevos espacios también para la producción agropecuaria en los entornos inmediatos a las estancias y a las estancias ganaderas, que todas ellas constituyen parte de ese paisaje cultural. Esta es una relación de distintos eventos en los que hemos tenido oportunidad de venir participando desde 2020 con trabajos que pueden ser consultados. Estos son los más recientes del 2021. Y en cuanto a este ensayo, creo que es interesante hablar del dominio del entorno, es decir, es un concepto de uno de mis maestros, Alberto González Pozo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que hablaba de cómo se domina o se tiene un control, un conocimiento del entorno, y eso lo he trasladado a las misiones jesuitas porque tiene que ver con la adecuación al medio físico, a la elección del lugar del emplazamiento, al buen diseño de la traza y del sitio, y tiene que ver con el programa arquitectónico y urbano que en todas ellas se llevó a cabo, junto con lo que sería una traza espiritual urbana de ese conjunto, sus paisajes y los patrimonios inmateriales. El paisaje cultural y su definición de acuerdo a la UNESCO tiene que ver con dos aspectos. Uno, los paisajes claramente definidos y diseñados y creados por el hombre, que incluyen los jardines, parques, las huertas que en las misiones tuvimos, los jardines de aclimatación, que fueron muy importantes para los préstamos culturales de plantas y cultivos, los viveros, etcétera. Y otra variante que tiene son los paisajes llamados evolutivos, que son producto de imperativos sociales, económicos, administrativos y religiosos, que han logrado su asociación a un medio ambiente natural y que se subdividen estos en dos categorías. Los que son paisajes fósiles o relictos, en los cuales el proceso de evolución llegó a un término, ya se conserva como un resto arqueológico fósil y que es un referente arqueológico. Y otros que se denominan paisaje continuo en el tiempo y que sigue teniendo un papel social activo en la sociedad contemporánea y está estrechamente ligado con la forma tradicional de vida. Hay una tercera variante que es una categoría en la que el paisaje asociativo cultural tiene que ver con aspectos religiosos, artísticos o culturales de sus elementos naturales, eh, en donde preponderan sobre vestigios culturales tangibles. Todo esto es importante para una identificación, catalogación, tipologías históricas, actuales, categorías, usos sociales y cultural. Esta tercera categoría tiene que ver con paisajes que tienen que ver con la concepción mitológica, tiene que ver con no tanto un cambio físico en el paisaje, sino la connotación que estos tienen para las culturas, como en el caso de México, las montañas y la asociación a las deidades del agua, etcétera, y que lo mismo sucede en esta connotación de simbolismos y connotaciones de las culturas de Sudamérica a espacios como podrían ser los ríos, las cuevas, etcétera, que tienen un significado en ese paisaje natural especial y que no necesariamente tiene una interacción física. El dominio del entorno y estos elementos culturales en las misiones los podemos encontrar en el entorno y circundantes a la propia fundación, en sus emplazamientos, como son las características del lugar elegido en elevaciones que conservaban características importantes de ventilación, ser frescos y tener buena orientación, evitar que se inundaran y la cercanía de casi todos ellos
a vías de comunicación fluvial, como muchos de los ríos importantes que encontramos en esta región. Entre los componentes urbanos, arquitectónicos y la distribución espacial y funcional de una misión, vamos a tener una diversidad en ese programa muy amplia, en la que hay espacios destinados a las habitaciones y servicios religiosos de los padres jesuitas, otros espacios destinados a la habitación de los caciques indígenas en la plaza o en torno a la plaza principal, las áreas de habitación para los pobladores y grupos y filiaciones familiares o tribales en el emplazamiento de la propia misión, en los espacios destinados para la población indígena, guaraní u otros grupos, los espacios de hospedaje y posadas foráneas, temporales, en el perímetro del asentamiento, que son las más reducidas, puesto que eran poblaciones totalmente indígenas en las que la población mestiza o española no podía permanecer. Áreas compartidas por misioneros y poblaciones indígenas, áreas de cultivo en plantaciones comunales o privadas, que era la forma, así como en las estancias ganaderas en los entornos de estas reducciones y poblados indígenas. La comunicación, caminos de tierra y caminos de agua, los ríos, puertos ribereños y la elaboración de embarcaciones como formas de comunicación. En los espacios de culto y celebración de misa, pues hemos venido hablando de la importancia del templo principal, sus capillas, las plazas, las torres, torres campanarios, los portales, todos sus componentes, los bautisterios que en algunos tenemos, los confesionarios, los coros, las salas de capítulo, el cementerio y sus cuadrantes para cada uno de los grupos y géneros y edades, las capillas funerarias, del cementerio Calvario, las sepulturas y los velatorios. Con respecto a espacios compartidos o de celebración religiosa, pues hemos venido definiendo lo que son las plazas, que es un espacio muy subgéneris porque tiene una función polivalente, tiene una función que además de poder ser un atrio, tiene una función lúdica, festiva, y es el nodo o núcleo de la población. La presencia de cruces en la plaza, 4 de ellas simbolizando las capillas pozas en cada una de sus esquinas, una cruz principal con 4 palmeras, con una referencia iconográfica muy interesante, las capillas y torres de ingreso a la plaza que funcionaron algunas como velatorios, una columna en la parte central o cruz con la advocación de la misión, como en el caso de la Virgen del Pilar, caminos procesionales exteriores a las capillas o a cerros o elevaciones cercanas, y caminos, cruces del camino procesional en las estaciones de Via Cruz. En cuanto a los dormitorios, podríamos definir las porterías exterior en la puerta principal, el primer claustro, los aposentos de los padres, los pórticos perimetrales que permitían una comunicación, las áreas de servicios, letrinas y los placeres, que era como se llamaban a los baños. Los servicios de salud también fueron importantes en muchas de ellas, lo que fue un hospital, y que en algunos comentarios Robert Jackson ha señalado que en épocas de pandemia se hacían hospitales externos a la misión, y cementerios también que funcionaban bajo esta situación de pandemia. Las boticas, que muchas de ellas aparecen en herbarios, hay un mapa que voy a presentar en donde se ve, pero que las huertas cumplían esta función como parte de ese paisaje cultural evolutivo, y las huertas con frutales y con plantas medicinales, que también era parte de lo que estas misiones contenían. Los talleres y colegios eran parte también de este programa, las aulas en torno al patio, el patio del colegio, los patios de los talleres, la biblioteca, que tuvieron extraordinarias bibliotecas, en donde había también imprenta, llegaron a tener algunas de las misiones imprentas, los talleres generales de carpintería, herrería, etcétera, los almacenes y bodegas de material y herramienta, y sobre todo los relojes de sol en el patio que marcaban el tiempo en las
comunidad y en la reducción de la emisión. En cuanto a los servicios y alimentos, podemos definir que hubo un espacio para cocinar, las despensas, el refectorio, que es el equivalente al comedor, el anterrefectorio, en algunas panaderías, los depósitos de cera, patios de servicio, huertas, tanques y aljibes, corrales, rastros o mataderos en el poblado, que en algunos mapas antiguos se ve ese lugar. Las áreas de resguardo y de la producción y almacenamiento, pues son estos espacios para almacenes, oficios de los misioneros, las puertas de carretas, maestranzas, casas de los caciques e indígenas, serían parte de estos espacios, junto con algunos espacios muy especiales, como el llamado Cotiguazú, Casa Grande de mujeres solteras, viudas o de niños, eh, y en algunos espacios dormitorios de negros y esclavos que llegaron a tener algunas eh, de las estancias, sobre todo en las que se cultivaba caña de azúcar. La posada o hospedería o tambo para visitantes, que era muy reducido y era un poco externo al asentamiento, la cárcel de la reducción, que llegó a tener también un espacio reducido, pero que llegó a usarse. Y luego las áreas de producción agropecuaria, que fueron parte del sustento de estas misiones, como la identificación de los yerbales para el cultivo del mate, hierba, estas hierbas que tenían un consumo en la población española y que servían también de sustento a estas misiones, las estancias de ganado mayor y menor en los campos retirados del asentamiento, pero relacionados, el cultivo del algodón y de otros productos agrícolas, los huertos familiares, privados y comunitarios, y palmeras para usar la hoja de palma para cubiertas en edificaciones temporales, en las áreas rurales y en el campo, y que muchas de ellas fueron posteriormente sustituidas por cubiertas a dos aguas de teja de barro. Los bancos de materiales fueron importantes tanto para la cantera, la que se extraía piedra para las edificaciones, los bancos de arcilla para los morteros y mezclas que se hacían en enjarres de los muros, hornos para la cerámica, elaboración de teja de barro, pisos, ladrillos, tuberías y desagües. Los hornos de cal, que no fue muy abundantes, salvo en la misión de San José, en Chiquitos, en donde el uso de la cal de piedra como mortero permitió muros de mampostería y un cambio en el sistema estructural diferente al resto de las estructuras. Y los bosques para la extracción de madera, de la cual la gran mayor parte de misiones en la región Chiquitos fueron hechas con soportes de madera, apoyos de columnas, eh, los hornos para fundición de rajes que también tenemos, y ciertos astilleros de ribera para el transporte de mercancías. En cuanto a la imagen urbana del conjunto, podemos decir que observamos cinco componentes, lo que serían los hitos o los puntos de referencia o identificación, que podían ser las propias torres que destacan en el paisaje, los nodos de actividad de diversas funciones, los bordes virtuales o reales que el asentamiento tenía, y los asentamientos de los grupos indígenas, así como de las circulaciones, dan la imagen urbana y ciertas características constantes o variables en las misiones. Una descripción general eh, que podemos encontrar en los templos y en sus advocaciones, y la forma de estos componentes en cuanto a las características de la topografía, de la morfología, usos agrícolas y pecuarios que permiten generar un asentamiento con ciertas características. Eh, un ejercicio que
eh, hicimos fue entender cuál podría ser la traza espiritual que en algunas ciudades en México lo tuvieron, sobre todo la Ciudad de México, y cuál podría ser en estas misiones ese concepto de la cruz y la orientación que fue muy diversa. Las orientaciones tuvieron muchas orientaciones, no hay una constante de eje oriente-poniente como en otras regiones de edificios del 16 y o el significado que estas tuvieron para las culturas musulmanas como la Meca o otras de otras órdenes en donde había una constante hacia el oriente en los ejes. El esquema de la cruz es interesante porque de alguna manera el eje principal de la calle principal a la misión y que coincide muchas veces con la cruz central de la plaza y a veces con el eje de la torre de campanario o a veces con la iglesia, de alguna manera está marcando una cruz urbana en un trazo de lo que sería la base de la cruz o el ástil de la cruz y los brazos en un eje que aparece siempre un poco más amplio o importante en el eje transversal de la emisión. Eh, Aquí es donde hacemos esta referencia de la cruz, el ástil y los brazos, que a nivel urbano podemos identificar con la propia traza urbana. Ahora, si llevamos esto al interior del templo, vamos a tener también otro crucero en dos puertas laterales, una hacia la actividad de la misión, a los talleres y la escuela, y otra hacia el cementerio, que es una aportación de interesante llevar al cementerio a la misión en uno de los espacios sagrados, en uno de los espacios contiguos al templo. Y en muchos de los templos eh, católicos, cristianos, la cabeza de la cruz es el altar. Entonces, en estos quizás ese eje longitudinal y transversal, no marcado espacialmente, pero sí en ese cruce de circulación y la cabeza en lo que es el presbiterio, estaría marcando de alguna manera esa cruz interior en los templos, eh, como lo que hemos venido comentando. Y aquí hago un señalamiento muy general de los dos espacios espirituales que tendrían el de el cementerio en un costado y el de una muerte física y el de la vida espiritual en la actividad que se genera con la misión y sus actividades que se realizan. Los caminos procesionales lo que es la traza urbana, pues conforman también eh, espacios importantes que adquieren un significado especial en la festividad del patrón de la iglesia o del pueblo y que esos espacios de circulación regular se tornan en espacios con otro significado en las ceremonias y en las estaciones que las cruces a lo largo de la traza y circundando al pueblo o recorriendo sus calles conforman con otro significado, una actividad procesional. Uno de los ejes interesantes es la capilla de Betania, que marca un inicio de una eh, celebración, la entrada de Cristo a Jerusalén, y que está marcada en ese eje de una pequeña capilla de palma o de mampostería o adobe, casi a las afueras de la ciudad, y ese eje que llega a la plaza principal y que se realiza en una procesión con palmas, etcétera, en la que toda la población participa y es un eje importante en el conjunto. La geomorfología, como hemos mencionado, y la hidrología fue atendida en el diseño de todas estas construcciones. Los componentes de este sistema hidrológico, pues es un sistema de captación, conducción, eliminación, almacenamiento de agua y sistemas especiales de riego y humedales eh, que encontramos en aguadas circundantes a la misión
y revisando hoy en la mañana unos mapas con sus curvas de nivel, las pendientes de estos asentamientos siempre permiten un escurrimiento natural, la ciudad nunca se va a inundar, va a correr el agua por las calles y esos sistemas de captación de agua de lo que es el emplazamiento va a estar en aguadas perimetrales o en captación de agua de estos grandes patios y cubiertas del templo de la misión en depósitos o aljibes que están en la parte posterior, en la huerta, en donde se puede captar agua de lluvia. Es decir, en muchas poblaciones, como en México, en Cuernavaca, en Morelos, los sistemas de captación permitieron el abastecimiento de agua en poblaciones como Tlayacapan, en donde no hay agua corriente, y los sistemas de captación en el convento o los sistemas de captación urbanos permitían en jagüeyes, como se les llama en México, recoger agua y almacenarla. Es decir, hay asentamientos del siglo XVI, en el caso de Morelos, que nunca tuvieron agua corriente, pero que se mantuvieron por más de 500 años con sistemas de captación de agua. Eh, y comentarios finales antes de pasar a a las imágenes que quiero comentar es eh, la importancia de hacer estudios comparativos de grupos de distintas latitudes, como podrían ser los del Pacífico, en Baja California, y los de Chiloé, con características muy especiales, y los asentamientos en lo que sería esta región guaraní y de estas fundaciones, eh, la importancia de interpretar un poco esa traza urbana y espiritual de la ciudad de Dios, que era el concepto y la utopía que los jesuitas realizaron en muchas de estas misiones, reducciones, y el promover estudios de arquitectura, urbanismo y de arqueología histórica en sitios para preservar y conservar la interpretación y el puesta en valor de muchos de estos lugares, y los catálogos visuales que se pueden realizar para mantener la documentación de los vestigios arquitectónicos o espaciales. Vamos a ver rápidamente algunos eh, mapas antiguos. Este es uno de las estancias de ganado. Y aquí podemos ver los grandes ríos, el río Paraguay, Paraná, Uruguay, y cómo están ubicadas estas misiones a lo largo de estas corrientes o cercanas a ellas. Y luego las grandes estancias de ganado que estaban en lo que sería este territorio de las misiones. Algunas recreaciones como esta, hecha en cerámica de esta representación, esta es una hecha en azulejos, se pueden ver estas dos capillas mortuorias a la entrada, el eje con la base de a veces una cruz o a veces un soporte para la advocación del templo, la misión con su torre a veces adjunta o a veces exenta, el gran patio del colegio, las habitaciones, la huerta en la parte posterior y el cementerio, el Cotihuatsu a un costado, y la forma de las habitaciones con pórticos perimetrales del poblado. Aquí en este otro dibujo se pueden ver estos pórticos que eran áreas de actividad de la propia casa. La actividad era un cuarto circular, redondo, donde se dormía, pero las actividades que se hacían en espacios semicubiertos eran en estos pórticos, y ahí se ve las actividades lúdicas que también en estos lugares se tuvieron. Una vista aérea de San Ignacio Mini, en donde se ven lo que es el patio principal del colegio, el cementerio, restos del templo y el espacio de gran dimensión que es esta gran plaza al frente. Aquí tenemos esa representación, vemos cómo en torno a este espacio de la misión tenemos el asentamiento, o esta de Candelaria, que es muy interesante, con estas cuatro cruces, las dos capillas mortuorias y los espacios que hemos venido comentando, y este eje principal y este transversal,
que sería como el referente a estas cruces que son como de manera de traza referencia. Aquí tenemos la distribución que hemos comentado en los contenidos, la de Plano de Santos Mártires, donde se ve el conjunto de la misión y el asentamiento, y los yerbales perimetrales, aquí se puede ver cómo formaban parte de ese paisaje cultural de la propia misión en su entorno. San Juan Bautista, en Brasil, aquí se ve un dibujo reconstructivo. Eh, Está este otro en donde se ve la distribución de este gran espacio central, la misión, la huerta y los asentamientos. Esta que es una de las que más me gusta, es de la misión de Candelaria, y aquí se puede ver muy bien el programa arquitectónico que hemos descrito, la huerta en la parte de atrás, Cotihuatsu, la plaza, las dos capillas, las cuatro cruces, este eje principal y transversal, y luego la representación del el asentamiento, esta otra que también marca en este dibujo la forma de esta distribución. Y esta a mí me parece muy interesante porque aquí podemos ver los yerbales, ¿sí? Eh, periféricos, el río, el transporte, el embarcadero, la misión con el cementerio, la huerta en la parte de atrás, este eje principal, las cruces de la Capilla de Betania, esta especie de corral eh, para animales en la parte periférica y otro acá, y este espacio que era como un herbario de plantas medicinales y que era importante para como especie de botica viva de plantas y de herbolaria. Algunos dibujos de viajeros con esta representación de la cruz y las cuatro palmas. Y estos dibujos que hice para esa sesión que tuvimos, en donde marco cuáles son en estos croquis rápidos los hitos, los nodos, los bordes naturales, el asentamiento, las circulaciones, la comunicación vial y esta idea de un eje principal trazado en estos dos ejes y luego a manera de congregación, el asentamiento en torno a este espacio que es el corazón, es el nodo, donde está el gran espacio del atrio, y luego lo que sería este espacio de la misión con la huerta, que identifico como una especie de corona florida, el espacio de los talleres, a veces un lado, a veces el otro, y el cementerio, y que en, en, en este otro dibujo podemos ver cómo el emplazamiento elevado en el punto más plano, más alto de esa loma o de esa elevación, se hace la, eh, la edificación de la misión, de la plaza, de la huerta en la parte posterior con los escurrimientos que aquí se aprovechan en aljibes, y luego muchos de estos escurrimientos con las curvas de nivel se van a aguadas perimetrales que están en la periferia, como vemos en los planos, y luego los yerbales eh, periféricos también, y luego los otros cultivos que ya son mucho más extensos. Y luego en estos croquis analizo un poco estas circulaciones que he venido comentando, cómo este eje de la Capilla Betania llega al centro como un camino procesional, luego las capillas posas como son estaciones marcadas simplemente con una cruz, no llega a haber capillas o son capillas efímeras. Este es el circuito que en ella se hacía o el circuito que se hacía en torno a todo el conjunto. Y luego este otro en el eje de la iglesia con estas dos puertas y el presbiterio, el altar, y luego como en el Cotihuatsu eran espacios más cerrados al interior,
con un pórtico y un solo acceso con cierto control. Entonces, aquí tenemos algunas de estos caminos o circulaciones procesionales y podemos identificar la diversidad de estos circuitos que en las misiones se tenían. Y finalmente voy a pasar algunas festividades. Esta es la misión de Santiago en Chiquitos, Bolivia, datada hacia 1754, y aparece aquí el Santiago, que se festeja el 25 de julio. Esas fotografías fueron tomadas en 2019, y la presencia musical, que siempre es importante, las campanas, las procesiones y las fiestas que en todas estas misiones se realizan. Casi todas celebran la misión de Santoral, la patrona o patrón, y algunas festividades de Semana Mayor o festividades que son compartidas. Aquí se ve a los pobladores haciendo un recorrido muy temprano, como a las 6, 7 de la mañana, con todos los pobladores participando, con los tambores, las banderas y las máscaras que todos ellos fabrican, las mascadas que resultan muy vistosas, y la presencia de distintos grupos, tanto de edad, vemos géneros, mujeres, hombres, niños, músicos o parte de esa banda que va tocando, que distintas edades, la fabricación de instrumentos que sigue estando en todas estas comunidades, y el Santiago llevado en andas a lo largo de la población, los danzantes, niños y adultos, y estos colorido de las mascadas, las máscaras, el Santiago en andas, y luego en algunos grupos con estas capas que fabrican, y el colorido que se tiene en esta fiesta, que es una fiesta más local. Es decir, tuve la oportunidad de estar ese día anterior y quedarme a la fiesta al día siguiente, y poder ver a esta comunidad participando, y algunas comunidades cercanas que acuden a participar. Ahí se ven estos danzantes, y luego algunas eh, danzas, como esta del poste con cintas, que se hace en lo que es la plaza principal. Y con esto rápidamente dejo esta referencia de esta ponencia que presenté como un trabajo de discusión, de, de planteamiento, de ensayo, y que lo tenemos con un patrimonio tangible e intangible muy vivo, particularmente en esta región de Chiquitos, que tuve la oportunidad de documentar, y que ha sido el tema del ciclo de estas 30 conferencias que hemos dado a lo largo del año. Entonces, vamos a regresar para tener algunos comentarios de Robert Jackson que quisiera agregar, y ver si tenemos algunas preguntas en el chat para el público que nos acompaña en esta sesión. Adelante. Es muy interesante. Ya sabemos que los conjuntos de las misiones guaraníes jesuíticas no incluyen solamente, digamos, las trazas central urbanas, sino también las estancias, las granjas, los caminos, la, los puentes, todo el desarrollo de su región. Voy a comentar algo sobre un trabajo que estoy terminando ahorita, y en la próxima semana Juan Antonio y yo vamos a participar en el congreso virtual de la Fundación La Tierra en Corrientes. Es en Argentina, justamente en la zona donde estaban las misiones jesuíticas, no solamente guaraníes, pero en frente de Corrientes, misiones de Chaco, con grupos con los arapones, que eran nómadas que adaptaban el uso del caballo, y eran un dolor de cabeza para los españoles y para las misiones.
pero siempre hablamos sobre los misioneros y como un grupo en masa. Y he estado trabajando en un estudio prosopográfico, que es como construir una biografía colectiva de un grupo, en este caso los jesuitas en México al momento de la expulsión. Y esto fue la expulsión en el 1767, que fue ordenada por el rey Carlos III, cambió mucho en todas las misiones, en Paraguay y también en el norte de Nueva España, pero no podemos poner una cara a los misioneros, pero podemos poner un nombre y un lugar de origen. Y un punto clave es que acá en México y en otras partes de la América Española, la mayoría de los jesuitas eran americanos, nacidos en América. En el caso de México, la mayoría de los jesuitas eran mexicanos, nacidos en México. Muchos nacieron en la Ciudad de México, en Puebla de Los Ángeles, en otros pueblos, ciudades, Zacatecas, Querétaro, Veracruz, etcétera, en haciendas, donde sea. Y lo que mandó el rey Carlos III era expulsar a los jesuitas de todos los territorios españoles. Y la mayoría fueron enviados al Papa, los estados papales en el centro de Italia. Unos cuantos fueron encarcelados en España, donde pasaron el resto de sus vidas, donde murieron. Entonces, irónicamente, quizá podemos decir como tragédicamente, todos esos americanos murieron en una tierra extranjera, en Italia o en España. Y pienso en tres hermanos que me llamaron la atención, que estaban en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, acá en la Ciudad de México, al momento de la expulsión, y su apellido fue Frañuti. No eran sacerdotes, eran hermanos, coadjutores. Y tenía interés de algo sobre su vida. Eran nativos de Veracruz, no Puerto, sino la zona del sur de Veracruz, en Coatzacoalcos. Y resulta que la familia Frañute era típica de los élites de donde los jesuitas reclutaban miembros. Eran grandes terratenientes y tenían puestos en el gobierno local. Entonces, tres miembros de esta familia, tres hombres jóvenes, entraron en la sociedad o la compañía de Jesús, y al momento de la expulsión fueron enviados hacia Europa. Entonces, esa es otra parte de la historia. Pero estamos viendo acá un proceso que inició, como vimos al principio del programa, el 12 de octubre de 1492, con la llegada de los españoles, los primeros europeos que llegaron a esta parte de las Américas, y los cambios sociales, económicos, demográficos que padecían las poblaciones indígenas tras la llegada de los europeos. Esos son temas que hemos visto en presentaciones en este ciclo, el año pasado. Pero aquí tenemos, digamos, una reflexión de unas políticas españolas para los Américas, que fue de elaborar e implementar un plan urbano en un sistema de grid. Si vas, por ejemplo, al centro de la Ciudad de México, es igualito que el plan urbano de las Misiones, elaborado en ese plan de grid. Entonces, ese es otro aspecto, otra parte de este proceso de cambio social, arquitectónico, urbano que ocurrió aquí en las Américas. Entonces, yo creo que con esto voy a terminar mis comentarios por el momento. Gracias. Gracias, Robert. No sé si tenemos del chat algún comentario del público que nos acompaña. Sí, no.
Sí, hay un comentario de Jorge Noguera. Esa misión está abierta al público. Sí, todas ellas eh, están abiertas, tanto las de Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, están abiertas, tienen algunas están como misiones de arqueología histórica, son ruinas, fueron ocupadas por la selva o abandonadas o destruidas, y estas que hemos tenido en el ciclo de este año, eh, tienen una conservación extraordinaria, es decir, no solamente de su patrimonio tangible o material, sino de la comunidad, o sea, la comunidad sigue estando en el lugar y sigue ocupando esas misiones con algunos cambios que se han hecho eh, en la liturgia y en otras cosas, pero lo interesante es que se convive con un patrimonio material e inmaterial y sus pobladores actuales, particularmente estas de Chiquitos Bolivia, que son las que hemos mostrado en el ciclo de este año. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Mónica Martínez eh, nos comenta, dice, la plaza de San Ignacio Mini se ve preciosa y enorme. ¿Y en dónde está ubicada? Sí, estas están ubicadas, estas misiones. Hay 30 misiones en esta región de Brasil, Argentina y Paraguay. Son 7 pueblos muy importantes en Río Grande del Sur, en Brasil. Son 7 misiones las que se han conservado de los 30 misiones que se han identificado en esta zona. 15 están en la región de Corrientes, en Argentina, y 8 de ellas están en la región de Paraguay. Entonces, estas conforman 30 misiones en esa región, ahora con la división política que existe, pero era parte de esa región llamada Paracuaría. Y luego tenemos más hacia arriba, tenemos las misiones guaraníes de Chiquitos, Bolivia, que son 10 las que se conservaron a últimas fechas y las más importantes. Y luego tenemos otros grupos de misiones más arriba, siguiendo esa frontera con lo que es ahora Brasil, que era el dominio portugués, con Mojos y Mayra. Entonces, eh, son las que tenemos. Esa, la de San Ignacio Mini, tiene una plaza enorme, casi todas ellas tienen todas, ustedes pudieron ver como un espacio común, compartido, es ese espacio polifuncional donde había ceremonias religiosas, lúdicas, festivas, etcétera, que era el espacio exterior de actividades en las misiones donde toda la población podía congregarse y participar de lo que era esa actividad del teatro barroco y las representaciones que originalmente los franciscanos en el siglo XVI hicieron y que los jesuitas retoman y que recrean en estos espacios escénicos exteriores con música, danza, vestuarios, cabalgaduras, etcétera, que se representan escenas en algunas de pasajes como de la Reconquista de España, la conquista, y tienen que ver con un carácter de enseñanza evangélica, y en donde grupos, un bando pertenece a un grupo y al otro, y que representan actividades de la fe. Entonces, el teatro barroco en espacios escénicos como estos es un tema que estoy ahora estudiando, que me parece de interés y que voy a presentar una ponencia el próximo año en un evento aquí en la Ciudad de México. Adelante. Creo que son todas las preguntas. Ah, Ana María Romero comenta, dice o pregunta, en las huertas de las misiones
los empleados eran jesuitas también o eran empleados externos. No, había unos cuantos jesuitas, no había tantos, eran unos cuantos hermanos, unos cuantos sacerdotes jesuitas, que uno se encargaba un poco de la parte litúrgica y otro de la administración. Como se mencionó, había las estancias que también tenían que ser atendidas de ganado, de las zonas de cultivo, y las personas que ayudaban y auxiliaban en estas labores, tanto de la iglesia como de las huertas, eran los propios grupos indígenas, guaraníes o otros grupos. Lo interesante es los préstamos culturales que se llevan en estas misiones. Se empezaron a sembrar cítricos que no había, naranjos, limones, etcétera, y se aclimataban otras plantas que después se llevaban a otros sitios. Es decir, las huertas fueron como viveros y como lugares de aclimatación y como parte importante de la actividad agropecuaria también, agrícola sobre todo, que se hacía con los yerbales, por ejemplo. Sí, adelante. Sandra Quiroz, ¿en qué fechas son los festejos de la gente, de las imágenes? Estas imágenes son del 25 de julio de 2019, que es el Día de Santiago. Es el Día de Santiago de Compostela, Santiago Mayor, y en todos estos pueblos, cada uno tiene un santoral, tiene un santo, es decir, o una advocación de una virgen, y cada uno tiene una fiesta santoral, es decir, en cada una de estas misiones hay una fiesta mayor, que es la del patrono del templo y de la ciudad, y hay otras en el calendario litúrgico de la Semana Mayor, etcétera, que se realizan en todas estas misiones, particularmente en las que la población está contigua o en la propia misión original. Serían todas las preguntas, doctor. Muy bien, pues con estas preguntas concluimos la sesión del día de hoy. Agradecemos la presentación y el retorno del licenciado Arturo Aguirre y los comentarios históricos tan importantes que siempre en cada uno de los programas tenemos de doctor Robert Jackson, con el que estaremos la semana próxima, el próximo miércoles, participando en un tercer congreso virtual. Somos los dos representantes de México en ese evento que se realiza en Sudamérica, y estaremos quizás comentando en la sesión del próximo programa la ponencia que yo voy a presentar en esta ocasión en ese evento, y estaríamos invitándolos a todos ustedes que pudieran darle seguimiento de manera virtual al evento, y tener esta información que año con año tenemos con otros colegas de Sudamérica. Pues muchas gracias y que pasen una buena tarde, y los esperamos la próxima semana. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.